Desde ahora, Plaza Sostenible con Lucía López. Una presentación de Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Recifast y Factor Ambiental. Ya, estamos en el segundo bloque, o segundo capítulo, si nos estás viendo a través del YouTube de Radio ADN, ahí en la playlist Plaza. La conversación de panel de hoy día se va a relacionar con un tema que ha estado en la discusión pública, pero que también es preocupación para las y los jóvenes, incluso para las personas más adultas también, y para qué decir, para la gente que está en el mundo de la educación y que tiene que ver con ¿cuáles son las habilidades, las destrezas, las necesidades que tienen los países, las sociedades, los ciudadanos respecto de la educación para el futuro? De eso vamos a estar conversando. ¿Y por qué lo digo? Porque en Chile había una discusión respecto de las humanidades, si se potencian o no, si son necesarias o no en un mundo donde la inteligencia artificial va a llevar, o va a marcar la pauta de lo que se hace o no se hace en un trabajo y lo que hacen o no hacen las economías. Y es una educación que se complementa con otra que me parece muy importante de dar y que es cómo educamos para un mundo que hoy también está en conflicto, que está en tensiones. Y por eso es súper entretenido el diverso panel que tengo de entrevistados, pero todos de alguna manera se relacionan precisamente con esto. Primero quiero dar la bienvenida y es un honor tenerte aquí, Francisco Rojas, rector de UPeace, que es la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en tu programa, Alicia. Es una Lucía. Lucía, perdón. De estar contigo acá y tener oportunidad de intercambiar opiniones con los colegas. Sí, muchas gracias por estar acá, porque además estás en Chile por una agenda intensa que tiene que ver con precisamente cómo educamos para la paz, cómo educamos en un contexto, en un mundo que está en diversas tensiones, así que gracias por darte un tiempo y venir a conversar. También a Liribel Armijo, que es la directora de Ingeniería Comercial de la Universidad Autónoma, que es magíster en gestión empresarial, y tu trayectoria también tiene que ver con empleabilidad y foco de transformación digital, así que también una buena conversación la que vamos a tener. Así es, muchas gracias por la invitación y un honor obviamente compartir aquí nuestra experiencia y desafíos también en la industria. Muchas gracias, Liribel. Y Daniel Berchelli, que han estado en otras ocasiones acá hablando de empresas y sostenibilidad, porque también cuando pensamos en educación y educación para el trabajo, el futuro, también necesitamos saber qué es lo que las empresas van a requerir y qué van a requerir para ser sostenibles en el tiempo esos propios negocios. Así que Daniel Berchelli, cofundador de Manuya, que es una consultora en estrategias de sostenibilidad y director de empresas, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Lucía. Un placer estar de nuevo acá en este set renovado y un placer estar con ustedes y compartir esta conversación. Oye, partamos, después voy a hablar un poquito más de la Universidad para la Paz, que también me interesa que la gente sepa que existe, que hay carreras de pregrado, de posgrado y formaciones que se pueden hacer con esta universidad que está en algunas sedes, pero está radicada en Costa Rica y se pueden hacer cosas online. Súper interesante. Yo creo que nadie sabe que las Naciones Unidas en el año 80 definió que había que tener un lugar donde se pudiera formar para la paz, para la gestión diplomática, para las relaciones entre los países, para la sostenibilidad hoy día también medio ambiente, así que vamos a conversar de eso, vamos a conversar también de Punto de Empleo, que es la feria laboral que tiene la Universidad Autónoma, que también es una gran oportunidad para la gente que nos está escuchando, así que vamos a entregar ese datito después. Pero vamos a partir con esta conversación respecto, que le vamos a llamar, lo conversábamos así con Daniel, humanidades en el mundo de la IA, humanidades en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Son necesarias, Liribel? Muy necesaria, Lucía. Efectivamente está hoy día muy en boga, ¿cierto? Efectivamente, ¿qué ocurre con las carreras que están en el sector de las humanidades? Y mucha gente ha criticado, ¿cierto? Porque efectivamente con las últimas estadísticas y datos se ha mostrado que también las matrículas asociadas a estas carreras también ha disminuido en los últimos 4 años. Pero mi opinión, obviamente, está relacionada y obviamente transmitirle a ustedes que efectivamente no nos podemos imaginar un futuro y organizaciones donde trabajan, obviamente, nuestro egresado y titulado, sin aquellas competencias que están asociadas a las humanidades. Por ejemplo, la ética, liderazgo, el pensamiento analítico, que imagino que obviamente ustedes lo requieren en sus organizaciones, pensamiento crítico. Por lo tanto, yo creo que no hay que tener un pensamiento pesimista asociado a las carreras de humanidades, sino que es un desafío, sobre todo para la industria de la educación superior, para efectivamente generar una reingeniería de tal manera que podamos asociar componentes más híbridos.
Me refiero efectivamente a todas las profesiones, obviamente, que están orientadas a las carreras de humanidades, pero con un componente más bien tecnológico, con el uso de la inteligencia artificial de una manera correcta para poder, obviamente, asumir los desafíos de las distintas organizaciones. Esta discusión viene en Chile a propósito de una decisión del gobierno de limitar el apoyo en algunos programas de postdoctorado, por ejemplo, beca Fondesit, a aquellas carreras humanidades, porque señalan que el foco, o sea, hay que focalizar en estas otras habilidades que tendrían el otro tipo de carreras, ciencias aplicadas, prácticas. Yo escuchaba al rector de la Universidad Católica decir, no es ese el espacio para generar una política industrial en Chile. Fondesit tiene otra misión, tiene la misión de formar efectivamente la ciencia básica y con todas sus competencias y habilidades. Pero estaba pensando China, que también acaba de ser noticia que China decidió prácticamente eliminar las carreras humanistas y focalizarse solo en carreras de inteligencia o que estuvieran promoviendo habilidades o capacidades para el mundo de la inteligencia artificial. Eso es hasta por ahí Hasta por ahí nomás. Acláranos, Francisco. A ver, yo acabo de llegar de China. China, a diferencia de Estados Unidos, de Europa, está haciendo una gran inversión en educación. Eso significa que en el área humanística la llaman de otra manera, pero siguen enseñando lo que señalaba la colega, que es pensamiento crítico, ética y cómo entenderse con la inteligencia artificial en un mundo en el cual la incertidumbre es lo que va a primar en los próximos años. Y por lo tanto, la perspectiva que se requiere desde las humanidades, desde las ciencias sociales, es poder, primero que nada, anticipar. Eso no lo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en el mejor caso, mirará hacia atrás. Podrá hacer a lo mejor una proyección, pero esa proyección no tiene la calidad humana para poder mirar esto. Eso se expresa de manera muy clara en la encíclica del Papa. Hay que desarmar la inteligencia artificial en una doble perspectiva. Desarmarla efectivamente porque está más cerca de la guerra que de la paz, pero también desarmarla de querer imponernos un determinado modelo. Mira, qué importante lo que nos dice, porque la noticia que rondó, y uno no tiene la verdad, el conocimiento para estar ahí en las universidades, ver, por ejemplo, qué dicen los currículums, y que rondó a nivel global, era que efectivamente China había repensado su educación y había priorizado las carreras tecnológicas, y ese es el modelo chino para la modernización, ¿no es cierto? Una vez que han salido de la pobreza, la modernización, pero qué importante la precisión que tú nos hace. Pero mi pregunta sigue en pie respecto de si un país debiera focalizar o no sus recursos para impulsar cierto tipo de habilidades. Y ahí te pregunto a ti también cuál es tu opinión, sobre todo, Daniel, porque tú vienes del mundo de las empresas y esto va acompañada, esta decisión va acompañada de la idea de que va a haber cierto tipo de empresas que se va a necesitar en el futuro, que va a ser más productivo, que va a ser más rentable. Sí, yo lo miro desde otro lugar, desde el lugar de más bien los equilibrios. Yo creo que no tienen que estar peleadas las cosas. Yo creo que hay una falsa dicotomía que se ha instalado entre o es foco en humanidades o es foco en ciencia aplicada. Y yo creo que esa dicotomía es falaz y esa dicotomía nos lleva a tener conversaciones que no van para ningún lado, ¿no? Todo se trata de equilibrios. Yo entiendo el valor que puede tener, sabéis que si somos un país con potencial minero en energías renovables, en astronomía, en recursos naturales, de algún lado, que no sé si son las becas postdoctorales, pero de algún lado tenemos que generar el capital humano para aprovechar esas ventajas competitivas y que eso se transforme en empleo, que eso se transforme en progreso, que eso se transforme en capacidades del país de tener más recursos para hacer frente a, por ejemplo, en el futuro una ola de desempleo que podría venir importante y que va a significar más presión social. ¿Significa eso que hay que dejar de hacer humanidades? No, pero asegurémonos de que eso está cubierto y de que si tenemos un porcentaje muy alto, por ejemplo, del potencial astronómico de Chile, bueno, que tengamos gente de acá que lo pueda operar. ¿Para qué vamos a estar importando gente a operar esas cosas, ¿no? Entonces yo creo un poco más en los equilibrios y creo que a nivel de empresa hay que caminar y mascar chicle. Y lo que veo todos los días es que se necesita una actualización
de cosas relacionadas a técnica y a tecnología, sin ninguna duda, y yo creo que ahí en el mundo la academia va tarde, esa es mi percepción, porque ha venido un tsunami tan rápido que es como que nadie se puede preparar para esto, ¿no? Yo además soy estoy en el directorio de un colegio, y alguien el otro día, un apoderado, me preguntaba, bueno, ¿y qué está haciendo el colegio para adaptarse a esto? No sé, y no hay nadie que sepa, ¿no? O sea, se están haciendo cosas, pero la respuesta profunda, de fondo, no... Estamos corriendo detrás un poco. Estamos corriendo detrás, y hago clases en posgrado y pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitamos un poco de equilibrio, y creo que las empresas van a necesitar profesionales más preparados para lo que viene en cuanto a lo técnico, a lo tecnológico, pero también van a necesitar estar más preparados para lo que viene en términos de lo que estabas diciendo tú antes, de, oye, esto hay que manejarlo con ética, con criterio, con poner al ser humano en el centro. El ser humano es el objeto, debiese ser el objetivo último de todo lo que hacemos, es el progreso del ser humano, ¿no? Y si no está eso en el centro, estamos complicados. Y creo que además, te agrego una tercera cosa, necesitamos profesionales que entiendan y puedan manejarse en un contexto donde sabemos que la crisis climática va a provocar estragos, y pasó esta semana en el norte de Chile, lamentablemente, y aprovechamos de saludar a la gente que lo puede estar pasando mal, ¿no? Pero sabemos que van a estar pasando muchas cosas para las que no estamos todavía preparados, ni hemos desarrollado competencias que tengan que ver con adaptación y resiliencia, y que son al final del día competencias transversales. Si uno sabe adaptarse y ser resiliente y tiene la capacidad de estar permanentemente aprendiendo, eso es algo transversal que después se aplica en el ámbito que uno más le interese. Entonces, a propósito de eso, entonces, perdón, ¿cierto? No, eso. A tu humanismo, poner el humano en el centro, yo le voy a dar un impulso, me voy a poner posthumanista para hablar del humano y el entorno, a propósito de la naturaleza, ¿no es cierto? Sí. Poner la vida, quizás poner nuestra relación con la naturaleza, y porque me acordé de la carrera... estuvo aquí hace un par de semanas Daniel Schmidt, que es el decano de la facultad de... Y mírate la mezcla: construcción, arquitectura y medio ambiente. Ajá. Y eso yo creo que es bien interesante, porque habla de cómo hay materias que empiezan a ser transversales a las carreras. Lo decía Daniel, de repente estamos un poco tarde, efectivamente, cambiando las instituciones, pero quizás hay principios en esas instituciones que nos permitirían adaptarnos más fácilmente y hacer algunos cambios más velozmente. Por ejemplo, si viene punto empleo, ofertas laborales. ¿Cómo se preparan los estudiantes de hoy día para cuáles son las cosas que se piden de quienes hoy día están ofertando trabajo? Buena pregunta, Lucía. Sí, efectivamente. Bueno, primero que todo, obviamente, invitar a toda la audiencia a Punto Empleo, que es una iniciativa de nuestra universidad y la Municipalidad de Providencia, y que actualmente también lo estamos haciendo en Temuco, en Talca y en Santiago. Por lo tanto, esto va dirigido a toda la sociedad, a la comunidad, para obviamente mejorar, ¿cierto?, toda esta tasa de desempleo que nos tiene a todos preocupados. Y sobre todo porque el empleo joven es el que está más mermado. Y ojo que también es online, es .empleo.ua.cl, así que también gente que no esté en Santiago, Talca, Temuco puede acceder del 24 al 28 de agosto, así que prontamente vamos a estar ahí con las puertas abiertas para todos ustedes, y con un foco principalmente en el joven, ¿cierto? Adulto joven que efectivamente requiere adquirir nuevas competencias, porque van a existir talleres también para poder equilibrar algunas habilidades que ellos puedan necesitar para insertarse mejor en el mercado laboral. Ahora, respecto a los desafíos de educación, efectivamente... Perdón, pero los desafíos de educación, además, aplicados concretamente a cuáles son el tipo de oferta laboral que hoy día se está dando, para ver si efectivamente la discusión sobre la humanidad es una discusión de principio y teórica, pero en la práctica quizás se están pidiendo ciertas cosas mucho más concretas. Por supuesto, una cosa son los títulos y otras cosas son las competencias, y efectivamente nuestros desafíos de educación superior son obviamente orientarnos a poder cubrir esas necesidades y dolores puntuales de competencia. Sabemos que tenemos una brecha que es compleja, ¿ya?, en términos de educación que llegan, ¿cierto?, a primer año a todas las universidades. Sobre todo nosotros tenemos un nivel de gratuidad bastante alto en la Universidad Autónoma, por lo tanto los esfuerzos y obviamente también los logros son bastante gratificantes. En ese sentido,
concuerdo efectivamente con lo que hablan. La capacidad de adaptabilidad es uno de los requerimientos fundamentales que nos están haciendo, sobre todo nuestros alianzas y stakeholders asociados, obviamente, a distintas organizaciones. El pensamiento analítico, entender el contexto de cada organización, de cada industria, cómo puedo responder los problemas. No es fácil, porque efectivamente en 4 años, 5 años, a veces se requiere, obviamente, una base mejor, obviamente, en el ámbito de la educación. Pero los esfuerzos de los equipos que generamos, obviamente, en el ámbito de la educación apuntan a eso, que las evaluaciones, que el proceso sea medido en base a competencia. Uno de los grandes logros que están haciendo a nivel de la industria nosotros es mejorar este proceso a través de un portfolio digital. Tú me vas a preguntar, ¿qué es un portfolio digital? Más que el título es poder evaluar este proceso de competencia a través de las microcredenciales. Las microcredenciales son certificaciones que uno puede tener en el currículum, ¿cierto? Que pueden ser algunas mucho más breves, como una certificación profesional, otras nanodegree, otras asociadas a un micromáster, pero ahora el título por sí mismo ya no basta. Por lo tanto, requiere que efectivamente nuestros egresados, nuestros titulados, constantemente estén, obviamente, educándose. Y en ese sentido, la industria de la educación superior no puede ver un fin en sí mismo solamente al titulado. Claro. Tiene que ser efectivamente una invitación constante a una mirada ni siquiera de 5 años, sino de 30, 40 años, donde efectivamente el titulado pueda volver a capacitarse, educarse en otras herramientas, y para eso estamos trabajando hoy día. Bueno, efectivamente, la capacidad de estar aprendiendo permanentemente es una de las habilidades y necesidades que hoy día hay y que probablemente población de mi edad, de 50 años para arriba, era algo que no Muy había joven, imaginado muy que joven, tenía. muy joven, sí. Muy joven. No tan joven. No necesita subirse la edad acá. No, pero no... No existía eso. No, o sea, mis compañeros cuando estudiaron ingeniería comercial probablemente en los años 90, a inicio de los 90, imaginaron que a esta edad iban a estar convertidos en gerentes de algo, y con lo que se están encontrando muchos es que están siendo reemplazados porque por alguna razón el modelo no premia la experiencia. Eso que es un tema. O sea, la cantidad de gente que me dice, me reemplazan por 2 personas más jóvenes que salen mucho más baratas. No sé qué está pasando ahí. Hay un modelo también en el mercado laboral que hay que... Y bueno, ¿para qué decir con la automatización? En realidad la cantidad de empleos que se van a perder van a ser importantes. Y ahí hay un tema que se nos viene, que son los conflictos sociales en general. En distintos países que se están viendo hace un rato, no hay una medición, y me lo decía aquí a propósito de Magnífica Humanitas, José María Lasalle, no sé si lo conoce, Francisco, filósofo español, político también del PP en algún momento, secretario de Cultura de España, que hace mucho rato viene alertando sobre la tensión que para las democracias ha producido el desempleo, que no ha sido medido todavía a raíz de la automatización y la presión de la inteligencia artificial. Porque además tenemos discusiones políticas que apuntan para distintos lados, pero en realidad, ¿cuántos empleos se están perdiendo por la automatización? ¿Cuánta rentabilidad se está generando en empresas donde decidieron cambiar efectivamente a trabajadores porque genera menos costos? Entonces ahí el tema del conflicto, y te quiero preguntar a ti, Francisco, porque la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, cuéntanos un poquito, y yo creo que hay mucha gente que no sabe que existe esta universidad. Cuéntanos qué es. Alicia Bárcena, que fue miembro de nuestro consejo y secretaria ejecutiva de CEPAL, decía que la Universidad para la Paz es el secreto mejor guardado de Naciones Unidas. La universidad se creó en el año 80, a raíz de una decisión del presidente Rodrigo Carazo, que en el año 78, en el medio del conflicto centroamericano, el dictador de ese momento de Nicaragua bombardeó la frontera de Costa Rica cerca de una escuela. Y ese mismo día el presidente tomó un avión a Naciones Unidas. Todo el mundo pensó que iba a pedir cascos azules, pero llegó a Naciones Unidas y dijo, no, lo que yo quiero es crear una universidad que forme agentes de paz, que ayude a resolver los conflictos. Y eso es parte de la tarea permanente de la universidad. Las 2 primeras décadas estuvieron focalizadas en el tema centroamericano particularmente. En las décadas posteriores, hoy día tenemos actividades en 12 ciudades del mundo. Vinculada a este tema, en Roma tenemos una sede que mira el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Y ahí hay visiones nuevas sobre la economía y qué es lo que esto significa.
Y cuando se referían al empleo juvenil, ayer en la conversación que tuvimos en la Universidad del ALBA, la estadística latinoamericana muestra que tenemos casi un 35% de jóvenes de 34 hacia abajo desocupados. No estudian ni trabajan y no tienen los instrumentos para resolverlo. Entonces, muchas veces se cree que con esto que llamaban los mini máster o certificados se resuelve. Es una habilidad como si a una costurera le dijeran, mire, aprenda a hacer esta flor. ¿Esa flor cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Es necesario generarle instrumentos que sean capaces de anticipar, de generar resiliencia, de moverse en un contexto de transformación, en un mundo en el cual estamos viviendo con graves conflictos que afectan a la humanidad. El primero es que estamos en guerra con el planeta. Y eso tiene un impacto completo desde Antofagasta a los incendios en Europa o a los incendios en Canadá. En fin, lo segundo, tenemos guerras en las cuales el uso de armamento atómico sigue siendo una posibilidad real en Europa, en el Medio Oriente e incluso en Asia. Tenemos una guerra comercial con tarifas que suben de manera unilateral, afectando las posibilidades de desarrollo y de exportaciones de países que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, pero que los afectan directamente y afectan obviamente al empleo, particularmente al empleo menos calificado. Tenemos más gasto militar, tenemos menos paz, tenemos inteligencia artificial más cerca de la guerra, particularmente con armas autónomas en las cuales las decisiones son tomadas por la inteligencia artificial y no por una persona, que lleva a que se pueda bombardear una escuela de niñas en vez de un cuartel del ejército, por una falla de la inteligencia humana y artificial. Entonces, en esa perspectiva de estos grandes conflictos es cómo las potencias medias, que fue lo que señaló el primer ministro de Canadá, hoy día dejamos de tener derecho internacional porque las normas no se están cumpliendo, Naciones Unidas está bajo ataque y las potencias están definiendo con el uso de la fuerza. En ese marco, países medianos, países pequeños, no tienen posibilidades a menos que sean capaces de ponerse de acuerdo en cómo enfrentar estos problemas, desde cómo trabajamos juntos la educación en una perspectiva global en el ámbito de la inteligencia artificial, o generamos capacidades de diálogo entre los gobiernos. Y el problema está en que otro aspecto que incide directamente es la diplomacia del Twitter o la diplomacia de X. Que para la mediatización de la política en general, exacto, donde vale más el espectáculo que hagamos que la posibilidad de dialogar. Eso, y eso hace que la sociedad se polarice. Si nosotros miramos el conjunto de la región, está partida en la mitad, polarizada en todos los países. Es necesario volver a generar un sentimiento de bienes públicos globales que podamos enfrentar de manera conjunta. Y eso pasa por crear políticas de Estado. Eso en Chile funcionó bastante bien, se ha perdido y creo que es necesario recuperarlo. Y ahí la última pregunta que me queda antes de agradecerle su presencia es para este escenario que bien describió, ¿no es cierto? Nadie podría decir que no es qué es lo que estás viendo, no es lo que yo veo. Bien describió Francisco. ¿Qué le diríamos a los líderes del mundo privado, a los líderes del mundo político y a nuestras sociedades respecto de el origen de esta conversación? ¿Necesitamos más humanidades? ¿O necesitamos en esta dicotomía que, como tú decías, no, desarrollarnos y trabajar y lo que nos importa es aquello que pagará mejor supuestamente, lo que estamos imaginando? ¿Cuánto de las humanidades necesitamos hoy? Sí, yo por mi parte creo que las humanidades por sí mismas, creo que hay que quitarse ese vendaje de los ojos. Yo creo que efectivamente hoy día, más que nunca, y sobre todo pensando en las empresas del futuro, requieren humanidades híbridas. Es decir, humanidades
de la mano y en conjunto con la tecnología, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es el desafío que hoy día hay que instalar en la conversación, porque efectivamente lo está diciendo los números, que efectivamente no están eligiendo ciertas carreras o está bajando la matrícula, porque efectivamente el mercado está diciendo otra cosa. Y ese match es importante. En relación a lo que hablaba Francisco, creo que por mi parte está asociado al liderazgo. Cada decisión que se toma en las distintas organizaciones que tú obviamente estabas comentando y que son bastante complejas y que lo vivimos día a día, ahí cobra relevancia las humanidades, que tiene relación con la empatía, con el liderazgo, la negociación y otras más que son relevantes. Por lo tanto, mi invitación y obviamente a toda la audiencia, que yo obviamente vengo del mundo de la educación superior, es seguir la vocación, pero vocación informada. Ese yo sería como el gran final que yo podría comentarte a ti, Lucía, que efectivamente tiene que ser una vocación informada, solicitar datos a las instituciones de educación superior, transparencia a través de la sostenibilidad para tomar decisiones y así obviamente obtener un talento, que hablaba acá obviamente mi colega, que sea relevante para la toma de decisiones en las organizaciones. Eso. Este programa busca también inspirar con la idea de que podemos juntos construir un mejor futuro. Y ese mejor futuro es tan importante que los jóvenes lo puedan ver. Por eso la conversación que viene desde cuáles son las posibilidades para los jóvenes es tan importante, pero al mismo tiempo junto, y así le paso el micrófono, la palabra a Daniel, a esto que decía, se están inclinando por estas carreras porque pareciera que estas son las carreras que pide el mercado laboral. Entonces aquí la pelota te la tiro, Daniel, para que tú te dirijas a los líderes empresariales respecto a qué tipo de liderazgos necesitamos efectivamente y de trabajadores necesitamos. A ver, yo creo que hay un súper desafío que no está bien abordado aún desde el mundo privado y que conecta con las tasas de desempleo juvenil tan altas, ¿no? Los primeros niveles profesionales son los más fácilmente reemplazables porque el tipo de tarea que hacen de estar analizando datos, de cosas así, sacando benchmarks, dependiendo de la industria donde estén, son efectivamente muy reemplazables. Entonces hay una tentación que en cierto punto entiendo para un gerente general que de repente dice, oye, pero es que puedo cortar acá y bueno, entiendo la tentación. Y creo que ahí lo que hay es una dicotomía entre la mirada de la gerencia general y la mirada que debiera tener o pudiera tener el gobierno corporativo, el directorio, porque son horizontes de mirada distintos. Es que entonces, es lo que se premia finalmente. Pero hay alguien que está incentivado en los próximos 3 años y hay un directorio que debiera estar mirando los próximos 10. Y al mirar los próximos 10 es quién va a ser ese gerente general y qué experiencia relevante va a tener el gerente general de 10 años más. Entonces yo creo que ahí hay una pega de pensar bien cómo la empresa, como institución, desarrolla su propia sucesión para ser sostenible en el tiempo, que yo creo que no sé si, tengo dudas de si está tan bien abordada. Eso por un lado. Y por otro lado se ha hablado bastante de colaboración al final del día. Y yo creo que ojalá en Chile nos pusiéramos de acuerdo para colaborar más y borrar la barrera que hay entre educación y mundo laboral. Porque en Chile está súper marcado, uno primero hace una cosa, después hace otra. Y en el futuro, bueno, después vuelve a estudiar, yo estoy estudiando ahora también, qué sé yo, pero hay como una frontera, yo creo que hay que disolver esa frontera y que ojalá mientras están estudiando, ¿por qué no incluso el último año de colegio, no tengo idea, ¿por qué no acercar más a los jóvenes a la empresa y tener alguna formación más bien híbrida que vaya mezclando la realidad con los conocimientos y las competencias que tienen que desarrollar y de esa forma hacer una transición más suave? Yo creo que en todos los problemas que enfrentamos necesitamos más colaboración y necesitamos más ponernos en el lugar del otro, y la única forma de ponernos en el lugar del otro es estar ahí. Y estamos criando una juventud que nos ve a todos agarrados de las mechas. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo? Que hay que agarrarse de las mechas en vez de colaborar. Sí, y al final de cuentas, lo que estamos formando, y ahí recuerdo la conversación que tuve con la encargada de Cultura de la Embajada de Finlandia, un país que siempre menciono acá porque es un país al que se reconoce globalmente como líder en educación. Y el programa 2045 está centrado justo no hacen lo que nosotros estamos haciendo, que es que más carreras técnicas, más ingeniería. No, es qué ciudadanos vamos a querer tener.
de aquí al 2045. ¿Qué Entonces, sociedad queremos exacto. Entonces ahí te pido a ti que cierres la reflexión. tener? No, muchas gracias, Lucía. Yo creo que las humanidades son más necesarias primero porque ponen contexto. La inteligencia artificial no pone contexto. Segundo, porque el pensamiento sistémico es lo que nos va a permitir tener esa mirada de futuro hacia 10 años. No hay nadie hoy día que pueda decir prevenir o predecir. No somos capaces de predecir lo que va a pasar en la próxima hora. Cómo un terremoto puede cambiar todo o un aluvión puede cambiar todo. Lo que sí estamos claros es que podemos prevenir. Sabemos que el cambio climático está generando problemas graves. Sabemos que la inteligencia artificial va a desplazar trabajos, pero no nos estamos preparando cómo reenseñamos a las personas que salen de allí para que tengan un futuro laboral, porque el Estado, en un Estado pequeño como el nuestro, no va a ser capaz de sostener a ese conjunto de la población. ¿Cómo miramos los principales problemas? Davos señala 2 problemas a los 2 años. Davos, el Foro Económico Mundial que se hace en Suiza. Hoy día piensa en la polarización política y en el medio ambiente. En el medio ambiente. A 10 años, los 5 principales problemas están ligados al medio ambiente. Entonces, tenemos una dificultad de diálogo entre la política, la ciencia en este ámbito. Y el negacionismo es lo peor que puede ocurrir. Y eso está afectando al mundo. O somos capaces de entender que el cambio climático puede hacer desaparecer, si no a toda la humanidad, a una parte importante, o que las guerras actuales que se prolongan pueden llevar a una guerra atómica. No estamos entendiendo el contexto y la inteligencia artificial no nos va a resolver ese tema. Entonces necesitamos el contexto que tenemos los humanos. El problema está en que a los jóvenes no se les ha dado contexto. Se busca que tengan información y capacidades para resolver algo en los próximos 2 años. ¿Cuánto de lo que aprenda un ingeniero hoy día va a ser útil en 3 años con el impacto de la inteligencia artificial? Tiene que tener contexto para poder entenderlo, pensamiento crítico y capacidad de transformación. Desde lo personal, en el barrio, en la comuna, en el gobierno local, en el gobierno regional y en el gobierno nacional. Y de transformación, además, porque, y esto es una conversación que vamos a tener la próxima semana, invito a verla, porque pareciera que estuviéramos conversando en un marco que está cerrado, predefinido y que no nos permite imaginar otro escenario, como por ejemplo que una sociedad decidiera que no se van a perder trabajos, que una sociedad decidiera nos vamos a poner de acuerdo primero cómo todos vamos a estar bien con los mínimos, que son conversaciones que se están teniendo en otro lado y que también se han tenido antes desde lo filosófico, la idea del ingreso básico universal, por ejemplo. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es la separación entre efectivamente la urgencia que tú mencionabas, Daniel, en responder a lo que te están exigiendo, que es la rentabilidad del momento, y todas las instituciones un poco involucradas en eso, con lo que te están diciendo los datos, como por ejemplo en Davos, el Foro Económico Mundial, donde se juntan los grandes capitales con los grandes líderes políticos y que te están avisando hace mucho rato que el cambio climático va a ser el principal problema para los países, y eso no se toma en cuenta en todas las empresas. Así que valoro mucho el trabajo que tú haces, Daniel, precisamente llevando esa información a las empresas, lo que nos has dicho tú, Liliel, en esta conversación. Y Francisco, por supuesto, muchas gracias por estar acá en tu Agenda por Chile. Hay que recordar que la Universidad para la Paz la pueden encontrar online y ahí encontrarse con estos programas, porque si algo puede servir quizás para un joven que nos está escuchando, que quiere ayudar a la paz en el mundo, ahí podría encontrar también en alguno de los programas que tiene Naciones Unidas, con todas las dificultades que enfrenta Naciones Unidas hoy día, y que lo sabemos, pero ahí están. Y la necesidad de reforma. Y la necesidad de transformación de Naciones Unidas. ¿Te puedo preguntar sobre tu candidato o candidata para Secretaría General? Hay 3 candidatas, mujeres latinoamericanas, se acaba de presentar otra.
Pero esto al final lo decide el club de los que tienen derecho a veto. Y dentro de ese club hay dos que cuentan menos, que es Inglaterra y Francia. Y en esto es Rusia, China y Estados Unidos. Si cualquiera de ellos pone un veto a un candidato, desapareció ese candidato. Hay que ver qué es lo que las grandes potencias quieren hacer con Naciones Unidas. Si se termina Naciones Unidas, la tarea va a ser crear la Sociedad de las Naciones 2, Naciones Unidas 2 o lo que sea, porque necesitamos tener un marco donde los países puedan dialogar para encontrar soluciones para la humanidad. Claro. Y depende de la voluntad de los países. Eso es otra materia que debiéramos poder enseñar mejor hoy día en los colegios, en las universidades. El valor del multilateralismo, de la conversación democrática, deliberativa. Lo principal es enseñar a dialogar. Exactamente. El problema está en que hoy día estamos en monólogos y no en diálogos. Muchas gracias, Francisco. Tenemos que despedirnos. Entregamos este programa a la radio ADN para todo lo que viene después, tus finanzas familiares y tantos datos útiles que tienes por conocer, pero además, por supuesto, la información de las noticias. Y a ustedes muchas gracias por estar en esta conversación. Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, Lilibel Armijo, directora de Ingeniería Comercial de la Universidad Autónoma, con especial foco y especialidad precisamente en empleabilidad y transformación digital. Mucho éxito con la Feria Punto Muchas gracias. Ahí lo esperamos todo. Empleo. Entonces, en Punto Empleo, cualquier información, ir a la página web uautónoma.cl. Claro que sí. Y Daniel Berchelli, fundador de Manuya, consultor en estrategias de sostenibilidad y director de empresas. Espero tenerlos nuevamente en este panel. Por supuesto. Gracias a ti. Lucía. No, muchas gracias, Lucián. Chao. Encantado. Titulados que cambian titulares. El sur de Chile enfrenta un déficit de médicos. Médicos de la Autónoma contribuyen en la atención pública del Maule. Infecciones urinarias afectan a millones de mujeres en Chile. Titulada de la Autónoma desarrolla spray para prevenir infecciones urinarias. Sentido social, investigación e innovación. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. En el mundo industrial, la eficiencia y la productividad son fundamentales. Por eso te presentamos la Liquid Baler de Recifast, una máquina que realiza en un solo paso la compactación, el vaciamiento y la captura de los líquidos resultantes del proceso de manejo y recolección de latas de aluminio, botellas PET o envases Tetra Pak. La Liquid Baler de Recifast es más rápida, eficiente y limpia y tiene el más alto estándar de seguridad en la gestión de este tipo de residuos. Es la solución que tu empresa necesita para el manejo eficiente del vaciamiento sin derrame de las mermas o subestándar de tu proceso de producción. Busca más información de la Liquid Baler en recifast.cl. ¿Buscas una empresa que se haga cargo de la gestión de tus residuos de manera limpia y sostenible? Necesitas a Factor Ambiental. Más de 15 años de experiencia en gestión de residuos, mantenciones industriales y servicios logísticos. Operan en minería, energía, construcción e industrias productivas en general. Factor Ambiental, gestión de residuos para una industria limpia y sostenible. Encuéntralos en factorambiental.cl. Esta y otras entrevistas de sostenibilidad ambiental y social, de diálogo y cooperación entre personas, países y comunidades las puedes encontrar en la playlist de Plaza Sostenible en el canal de YouTube de ADN Radio Chile.